Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Me acabo de enterar una noticia grata con ahorita. Doctor, no se escucha. Decía de que ¿me escuchan ahora bien? Sí. Ahora sí. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor.
No, decía de que me acabo de enterar de la noticia de lo que falleció la doctora Zurita, una pena, no la conocía a ella, pero sé que era muy buena docente en la universidad y tengo entendido de que algunos de los compañeros están en el velorio de la doctora. Pero bueno, nosotros tenemos que continuar, jóvenes, y el tema de hoy es síndrome nefrótico. Un tema también de mucha importancia en su formación como médicos. Y este tema en específico y otros dos más son de importancia para aquellos que vayan a hacer pediatría, ya que son patologías, esta una de ellas, se ve mucho en pacientes pediátricos y que puede llevar a la diálisis a los pacientes en esa edad tan temprana. Y todo se puede evitar si llegamos a un diagnóstico precoz y temprano y saber reconocer algunos datos, indicios que nos presenta el paciente joven, en este caso joven, o niños, y saber derivar oportunamente a nefrología. Vamos a empezar con esto. Entonces, miren, como concepto, el síndrome nefrótico nos dice que es una patología glomerular que se caracteriza principalmente por esto, por la pérdida masiva de proteínas. Es una patología en la que se pierde mucha cantidad de proteínas por la orina y ese es un signo que nos debe alertar a todos los médicos cuando vemos pacientes jóvenes o pacientes en edad pediátrica y en el examen de orina vemos proteínas. De ahí que la cuantificación, como vimos anteriormente en el examen general de orina, la cuantificación de las proteínas es bastante importante porque nos puede llevar al diagnóstico de esta y otras patologías. Y la característica del síndrome nefrótico son los siguientes ítems. Doctor, no se escucha. ¿Nos escucha? ¿Seguros? Yo veo que mi micrófono Ahora sí. mi Está micrófono bajada. está bastante bien, el micrófono, el volumen. Incluso lo tengo al 100%. Se escucha bajito, doctor. Sí. Como si estuvieras lejos. Qué raro. Pero bueno, a ver. Si se escucha bajo me van a volver a avisar, ¿está bien? Está bien, doctor. Bien, entonces decía que esta patología se caracteriza por lo siguiente. La presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. O sea, el paciente va a tener la presencia de proteínas más de 3.5 gramos en la recolección de orina de 24 horas. 2. La hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Esta albúmina en sangre se va a encontrar en una concentración menor a los 2.5 gramos. La presencia de edemas y la hipercolesterolemia mayor a 400 miligramos por decilitro. Esto sería básicamente las características del síndrome nefrótico. Proteinuria mayor a 3.5, hipoalbuminemia menor a 2.5, hipercolesterolemia mayor a 400 miligramos y la presencia de edemas. Si se dan cuenta, la característica de este síndrome es básicamente ¿qué? Laboratorial. Todo es por laboratorio. Lo único que nos puede guiar para llegar al diagnóstico de esta patología es la presencia de ¿qué? De los edemas en pacientes, principalmente pacientes en edad pediátrica, pero puede presentarse también en adultos mayores. Además de estas características, el síndrome nefrótico, jóvenes, puede presentarse con esto, hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir? De que el paciente tiene la predisposición a presentar coágulos sanguíneos. Hematuria, presencia de sangre o glóbulos rojos en la orina, que vimos bien en la anterior clase. La hipertensión, que no es muy característica de este síndrome, pero puede también presentarse en algunas ocasiones. Y las detención de nitrogenados, que eso sí o sí se ve. Detención de nitrogenados, hablamos de urea y creatinina. Entonces,
¿Qué más nos dice la diapositiva? Que este síndrome nefrótico es la forma más frecuente de ¿qué? De la presentación de las glomerulopatías o patologías renales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un síndrome de membrana fina, que es una patología renal, puede presentarse con síndrome nefrótico. Un paciente que es diabético, y ya tiene compromiso renal, puede presentarse como síndrome nefrótico, además de ser diabético. El hipertenso y una infinidad de patologías pueden presentarse con manifestación renal con síndrome nefrótico. Bien, continuamos. La etiología, miren, acá se ha clasificado según la edad de las personas diferentes patologías, ya sea patologías renales, que debemos pensar siempre y cuando el paciente se presente con síndrome nefrótico. Por ejemplo, pacientes menores de 15 años de edad, si pensamos que tiene un daño renal y se manifiesta con síndrome nefrótico, debemos pensar que el daño renal se puede deber a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una patología bastante agresiva en los pacientes de edades tempranas. Cuando tenemos síndrome nefrótico como manifestación clínica y laboratorial, principalmente en los pacientes que oscilan entre los 15 y 40 años de edad, vamos a pensar que el paciente puede ser diabético, una mujer embarazada que tenga síndrome nefrótico, preeclampsia, que está predispuesta a tener la preeclampsia, y la glomerulosclerosis focal y segmental. En aquellos pacientes mayores de 40 años con síndrome nefrótico como signo o dato laboratorial, vamos a pensar que tienen amiloidosis primaria y una glomerulopatía membranosa primaria o secundaria. O sea, son patologías renales y extrarrenales que nos hacen pensar cuando el paciente tiene ya la manifestación laboratorial de síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico se desconoce la causa, el origen, puede ser también de origen secundario y congénito. Tres características de este síndrome. Puede ser congénito una vez más, secundario o idiopático. Ahora, miren, nos dice que alrededor del 85% de los pacientes con síndrome nefrótico que se deba a cambios mínimos, con síndrome de cambios mínimos, es una patología renal, el 95% responden adecuadamente con el tratamiento con corticoides. Un 5% de estos pacientes con patología renal y manifestación clínica de síndrome nefrótico no van a responder adecuadamente a los corticoides, oscilando entre un 50%. Ahora, de origen congénito, sí, existen mutaciones en algunos cromosomas y en algunos genes en los cuales las personas que tienen estas mutaciones ya están predispuestas a padecer en algún momento de sus vidas el síndrome nefrótico. Estos estudios no se hacen acá en Bolivia y tampoco en Sudamérica, pero sí en Europa, principalmente en dos países. Uno en Finlandia y otro en Dinamarca, países nórdicos, donde se observó por primera vez la presencia de niños neonatos y en edad pediátrica que no superaban los 2 años de edad, síndrome nefrótico. Los estudiaron y encontraron estas mutaciones en los genes NPHS1, NPHS2, WTI, LAMP2, que son los genes característicos que indican la presencia y la predisposición a desarrollar el síndrome nefrótico a cualquier edad. Tenemos posteriormente las glomerulopatías primarias que se manifiestan laboratorialmente y clínicamente como síndrome nefrótico. Una nefropatía de cambios mínimos, una glomerulopatía rápidamente progresiva en la que la urea y creatinina de un día para el otro se duplican o triplican su valor, llegando hasta valores de 15, 20 de creatinina. A eso se denomina glomerulopatía rápidamente progresiva. Otra es la glomerulopatía membranosa, que es característica de la nefropatía diabética.
En cuanto a las patologías secundarias, tenemos en este caso las infecciosas, de tipo bacteriano, viral y farmacológico. Por ejemplo, las bacterianas, pacientes que cursan con una glomerulonefritis postestreptocócica, o sea que el paciente tiene un cuadro respiratorio superior, una faringitis, que no se ha tratado adecuadamente o no ha sido tratado desde ya, puede producir un daño renal, producir esta glomerulonefritis postestreptocócica y manifestarse como síndrome nefrótico. La tuberculosis, la sífilis, la lepra, también son patologías que indican de origen bacteriano que se pueden manifestar como síndrome nefrótico. En cuanto a las patologías víricas o virales, esta la principal, la hepatitis B. La hepatitis B se manifiesta o es causante o origen de muchas patologías renales, la hepatitis B. También infecciones por citomegalovirus, HIV y toxoplasmosis. El toxoplasma es no entra aquí en virus, por si acaso, acá está mal. Toxoplasmosis, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué es? No entiendo. Parasitario, ¿no? Protozoário, doutor. Exactamente, es un protozoario. Toxoplasma gondii, doctor. Exactamente, la toxoplasmosis, aquellos que tienen gatos en su casa como mascotas. Es muy importante que cuando es una mujer que tiene gatos en la casa y está embarazada, tenga mucho cuidado porque la toxoplasmosis se contamina por la materia fecal de estos animalitos y puede desencadenar síndrome nefrótico ya sea en la mamá o en el neonato. Tengan mucho cuidado los que tengan gatos. Ahora, en cuanto a los medicamentos, miren, hay medicamentos que pueden dañar tanto al riñón y pueden producir el síndrome nefrótico. Las penicilinas, que ya casi en el mundo entero están en desuso, ya no se utilizan mucho las penicilinas, solamente en nuestro medio y otros países aledaños. El uso de la penicilina sigue utilizándose, pero la verdad es que ya no se utiliza mucho. El mercurio, utilizado antiguamente, el captopril, que es un antihipertensivo, un IECA, puede dañar el riñón. El uso excesivo de los AINES, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, etcétera, etcétera, que son AINES, dañan también los riñoncitos. La clorpropamida, que es un antiemético para personas que tienen muchas náuseas y vómitos, que se utiliza este medicamento también puede producir esto. Y miren, repelente de insectos. Personas les gusta irse a la montaña, día de campo, y llevan a sus niños y no les gusta que les piquen los mosquitos o los insectos, los llenan de ¿qué? Repelente. La mayoría de los repelentes de insectos tienen componentes tan tóxicos que pueden dañar el riñón porque se absorben a nivel dérmico de la piel, se metabolizan a nivel hepático y se eliminan por vía renal. Entonces, mucho cuidado con aquellas personas que utilizan repelentes de insectos porque puede ocasionar en algunos casos la presencia de síndrome nefrótico. Y asimismo tenemos muchas patologías, miren, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, diabetes tipo 1, tipo 2, el hipertiroidismo, hipotiroidismo también puede ocasionar síndrome nefrótico, y lesiones neoplásicas, tumores de colon, pulmón, estómago, etcétera, etcétera. Y también tenemos algunas situaciones fisiológicas. Paciente que es embarazada y que tiene una preeclampsia, se le sube la presión, hay daño renal, hay presencia de edemas, hipercolesterolemia, hipoalbuminemia, ya se diagnostica como síndrome nefrótico. Entonces, si se dan cuenta, existe una infinidad de posibles patologías que se pueden manifestar como síndrome nefrótico cuando afectan el riñón. La fisiopatología está acá, pero aquí en este cuadrito se explica un poco mejor y más entendible. Por ejemplo, tengo la proteinuria, la presencia de proteínas en orina, que se va a deber a estos factores, principalmente esto. Bosamiento de los procesos podocitarios, recordando que los podocitos son parte integral de la membrana basal de filtración, y cuando estos se dañan,
permiten el paso de las proteínas de menor peso molecular, y es así que se encuentra una proteinuria masiva, más de 3.5 gramos en 24 horas. Gramos. 2. La activación del complemento, el complemento 59, el depósito de material anómalo dentro del glomérulo va a producir el daño de la membrana basal de filtración y por ende el pasaje con facilidad de las proteínas. El edema, que también es característico de este síndrome, se va a deber a esto: la albúmina disminuida, disminución de la presión oncótica intravascular. Esto es principalmente los dos factores que producen la hipoalbuminemia. A nivel hepático hay disminución de la formación de proteínas que se están eliminando, entonces aparece esta, la hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos. Aquí está, hipoalbuminemia, la síntesis hepática disminuida a nivel hepático porque se está eliminando y mal funcionamiento del hígado no produce más proteínas. La hipercolesterolemia se va a dar básicamente por esto: reducción del catabolismo lipídico. Recordando que catabolismo, jóvenes, significa destrucción. Cuando existe una menor destrucción de los lípidos, estos se van a almacenar en el cuerpo, produciendo la hipercolesterolemia mayor a 400 miligramos. Existen algunas enzimas que ayudan a producir este fenómeno de catabolismo lipídico, pero en el síndrome nefrótico están disminuidas, están abolidas o están inhibidas. En este caso tenemos a la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa se ve disminuida en el torrente sanguíneo y por ende no puede producir el catabolismo de los lípidos o de las grasas, produciendo un incremento a nivel sérico. Eso es la fisiopatología. Ahora vamos a pasar a los cuadros clínicos, para las características de los síntomas y los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientitos. Lo que vamos a encontrar primero es esto: el edema y la disminución de la orina. De ahí que yo digo siempre, personas que tienen familia, que tienen hijos menores, siempre acompáñenles al baño. ¿Por qué? Porque niños menores de 5 años de edad no se dan cuenta la cantidad de orina que producen o que están orinando. Tú le das mucho líquido a tu niño y nunca ves que vaya al baño a orinar, o no cambia pañales llenos de orina. Los bebés que no controlan esfínteres todavía, debe llamarte la atención porque está consumiendo líquidos y no los está eliminando. La presencia de edemas en miembros inferiores, en genitales, en los ojitos, que vamos a ver más adelante unas diapositivas así, tiene que llamar la atención. Bien, a veces este síndrome nefrótico, jóvenes, es un hallazgo, como decía, laboratorial. Vamos por una consulta con los niños a pediatría, se pide laboratorios y se encuentra que tiene hipercolesterolemia, proteinuria, etcétera, que nos demuestran que tiene síndrome nefrótico. Y fuimos por otro motivo. En cuanto a la clasificación del síndrome nefrótico, tenemos dos tipos. A lo uno que se denomina síndrome nefrótico puro, y el otro impuro. El síndrome nefrótico puro es aquel que tiene estas características: edema, hipoalbuminemia, proteinuria masiva y dislipidemia. En cambio, el síndrome nefrótico impuro, además de tener todo esto ya mencionado, puede presentar hipertensión, hematuria o ambas. O sea que el síndrome nefrótico impuro puede acompañarse de edemas, hipoalbuminemia, proteinuria más de 3.5 gramos, dislipidemia, hipercolesterolemia más de 400, que es lo mismo, hipertensión o hematuria o las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y nos complica un poco porque hay otra patología que se llama síndrome nefrítico que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, el edema, característica clínica, es en la mañana. El niño se despierta con los párpados hinchados, con los genitales edematizados, o hay edema en miembros inferiores. Y a veces lo que pasa es que
los papás pensamos que, por ejemplo, este niño, miren, ¿qué tiene? Edema bipalpebral. Cuando se despierta el niño y lo observamos nosotros así, ¿qué pensamos a primer momento? Le ha debido picar algún insecto, ha llorado mucho en la noche, tiene una reacción alérgica, y a veces lo mismo que nosotros pensamos, los médicos que no tienen experiencia en síndrome nefrótico, no conocen, lo llevamos a ese pediatra o al médico general, observa a nuestro niño y nos da ¿qué? Un antihistamínico porque piensa que esto es una alergia, o nos dice es una conjuntivitis, una blefaritis, y nos da colirios, medicamentos para el ojo, para las gotas oftálmicas. Y esto es importante. Observar a los niños menores, a los que no controlan esfínteres todavía, que hay que acompañarlos al baño. Los genitales, miren, este niño tiene edema escrotal. Edema escrotal. Si el papá o la mamá nunca revisan los genitales, tanto femeninos o masculinos de los niños, no vamos a observar esto y se puede pasar de alto. Un pediatra tiene la obligación, jóvenes, de revisar, hacer el examen físico completo de su hijo. Completo. De ahí que a veces, por no revisar los genitales, pueden pasar de alto y le manda a la casa y no tiene nada. Sin embargo, tiene un síndrome nefrótico el niño. Lo mismo acá, miren la fotografía de abajo, el niño acá, ¿cómo tiene la barriguita? Distendida. ¿Y qué dicen algunos médicos? Ah, tiene gases, ha comido mucho, está gordito, y es todo lo contrario. Está totalmente desnutrido este niño, tiene una hipoalbuminemia y proteinuria. Cuando está desnutrido, los pacientes pediátricos tienen la característica del abdomen globoso. Y no es que están gorditos, sino es de que han perdido ¿qué? Muchas proteínas. Bien. En cuanto al laboratorio, miren, ustedes si tienen un paciente que piden un examen general de orina, por cualquier motivo, y les marca proteínas 2 cruces, porque no te indica la cantidad de proteínas que tiene ese pacientito en orina, están obligados a pedir esto, proteinuria en 24 horas. Repito, paciente que tenga proteínas más de 2 cruces en el examen de orina, tienen la obligación de solicitar proteinuria de 24 horas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el examen general de orina también? Cilindros hemáticos. ¿Se acuerdan? Existen en el examen de orina algunos cilindros, como los cilindros de grasa, que son características ¿de qué? Del síndrome nefrótico. Vamos a encontrar la urea y creatinina elevada, el perfil lipídico, triglicéridos, colesterol elevadísimo, más de 400. Y tenemos la obligación de descartar patologías inmunológicas como ya en pacientes adultos, con los anticuerpos antinucleares, complementos C3 y C4, esto para descartar ¿qué? El lupus. Hacer una electroforesis de proteínas, ¿con qué motivo? Para identificar el tipo de proteínas que se están eliminando, porque existen una infinidad de proteínas. Proteínas de cadenas ligeras, cadenas pesadas, crioglobulinemias, etcétera, etcétera, que nos dan o que son características de diferentes patologías. Hacer en el adulto mayor serología para sífilis y descartar la presencia de hepatitis. Recordando que la hepatitis B es la principal causa de ¿qué? Síndrome nefrótico a nivel vírico. Y en algunos casos está indicado esto, realizar la biopsia renal. ¿En qué situaciones un nefrólogo pide realizar la biopsia renal en el paciente con síndrome nefrótico? Bajo estas circunstancias, paciente que tiene la causa primaria desconocida, no se conoce el origen del síndrome nefrótico, la presencia de hematuria, hipertensión, o sea, un síndrome nefrótico impuro, que sea córtico resistente en pacientes
pediátricos, o sea, que los corticoides no responda, la patología no responda a los corticoides indicados, que tenga muchas recaídas de qué, síndrome nefrótico en menos de un año, 2 o 3, ya se tiene que hacer este pasando, y realizar en pacientes adultos mayores cuando se sospecha de amiloidosis, y realizar una biopsia de tejido graso, principalmente del abdomen. Bien, y tenemos el Doppler, la ecografía Doppler como diagnóstico. ¿Por qué? Porque recuerden, los pacientes tienen la tendencia de hacer ¿qué? Hipercoagulabilidad, trombos, y los trombos van a ser en miembros inferiores. Entonces tenemos que pedir una ecografía Doppler de miembros inferiores para ver si tienen una trombosis venosa profunda. Esto principalmente en los adultos mayores. En cuanto a las complicaciones, son varias. La principal, infecciones, y estos son los gérmenes que principalmente causan las infecciones como complicación en el síndrome nefrótico. Una peritonitis pueden causar también, meningitis, sepsis, y la trombosis que está presente en algunos casos. Y principalmente, miren, las trombosis pueden producir que a nivel, se pueden producir las trombosis a nivel de la vena cava, las femorales y las venas cerebrales, produciendo ¿qué? ACVs isquémicos o ABC isquémicos, si ustedes quieren llamar también así. Lo único bueno, entre comillas, bueno de toda esta patología es de que la lesión renal aguda o la insuficiencia renal aguda que llegan a producir es totalmente ¿qué? Reversible. O sea, si ya tiene un aumento de urea y creatinina, se estadifica como lesión renal aguda de tipo renal, por decirles algo, es totalmente reversible. O sea, va a regresar a la normalidad siempre y cuando se instaure y se diagnostique tempranamente. Otra complicación es la hipocalcemia, produciendo síntomas propios de la hipocalcemia, como es la tetania, dolores musculares, etcétera, etcétera. Y llegamos a la parte final, que es el tratamiento. Primero, 3 ítems para dar un tratamiento adecuado. Primer ítem, tratamiento de la enfermedad de base. Si el paciente es diabético, tratar la diabetes. Si tiene lupus, tratar el lupus. Si tiene hepatitis, sífilis, etcétera, etcétera, tratar la patología que está desencadenando el síndrome nefrótico. Segundo, controlar la proteinuria y el edema. Eso ya es otra cosa. Y tratar las complicaciones. ¿Cómo tratamos la proteinuria? Dando esto, una dieta normoproteica, la ingesta de proteínas por día en esos pacientes tiene que ser normal, de 1 a 2 gramos kilogramo peso. Disminuir, eso sí, la ingesta de alimentos grasos o ricos en colesterol. Bajar los niveles de consumo de sodio. ¿Por qué? Porque el paciente está hipertenso. Si está con dislipidemia, mucho colesterol, hay que bajar el consumo de grasa. El paciente en este caso tiene pérdida de proteínas, lo ideal sería, o lo lógico, aumentar el consumo de proteínas, pero no. Dar una dieta normoproteica en este caso. Restricción de líquidos a menos de 1500 ml por día. ¿Por qué? Porque el paciente tiene edemas. Albúmina, ¿por qué se le da? Porque el paciente está con hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos. Entonces, de ponerle albúmina a ese paciente. Si tiene diuréticos, si tiene edemas, dar diuréticos, pero previo ¿a qué? Al control de electrolitos en sangre. Si tiene hipertensión, que es una posibilidad que tenga el paciente, darle a antihipertensivos como estos de acá. Hipolipemiantes en caso de que la dieta no funcione, como cuál, las estatinas y los fibratos. Anticoagulación en algunos casos en los que ya tengamos una ecografía Doppler y visualicemos que la posible formación o el trombo ya anticoagular a esos pacientes. Y el uso de corticoides, como les dije, el tratamiento ideal, que responden bien estos pacientes a este tratamiento. Podemos utilizar medicamentos, tratamiento de síndrome de... Incluso miren el evaluación que está teniendo. Doctor, Doctor. se está perdiendo tu voz. Muy bien, ahora voy a repetir. Entonces, Gracias. decía, no, por favor, al contrario. Decía, se pueden utilizar otro tipo de medicamentos en los niños
que ha dado muy buenos resultados en el tratamiento del síndrome nefrótico. Por ejemplo, el levamisol, que es un antihelmíntico, se puede utilizar en esos pacientes. La ciclosporina con pulsos de ciclosporina, esto en pacientes menores de 5 años. Y cuando tenemos ya tratamiento con corticoides instaurado, que es por un tiempo prolongado, tenemos que ver que las posibles complicaciones del corticoide, síndrome de Cushing, alcalosis, hipocalcemia, hipertensión, hiperglucemia, etcétera, etcétera. Estas son complicaciones del tratamiento prolongado con corticoides. Bien, y si mal no me acuerdo, bien, justo, miren, ese es síndrome nefrótico. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta, hágala ahora, porque ese examen ya está pronto. Bien, gente, sí. Está tudo claro. Dime, te escucho. Doutor, como vai ser o exame? Vai ser escrito para marcar de múltipla escolha? Poderia nos dizer, por favor? Perdón, ¿qué me dijiste? Estou a perguntar como vai ser a modalidade do exame, se vai ser de múltipla escolha, como vai ser? Oh, ya, está. Va a ser de 2. No tengo idea todavía porque no planteé cómo va a ser el examen, pero sí va a ser selección múltiple, algunas preguntas, algunas otras va a haber historias clínicas seguramente para que razonen de los temas que se puede sacar historia clínica. Por ejemplo, síndrome nefrótico se puede sacar una historia clínica y alguna que otra puede haber que sea complementación. ¿Está bien? Sim, doutor. Um favorito, por favor, poderia poner escrito no grupo o conteúdo da prova? Assim podemos ter listado, se é possível. Está en la plataforma. Los temas que van a entrar ahí como primer parcial, están los temas en diapositivas y el link para que puedan ver el video. Gracias, doutor. ¿Sí? O sea, tienen que ingresar a la plataforma, ver contenido de primer parcial, está ahí, como te digo, y ahora en este momento yo voy a subir este tema y voy a colocar el link también para que puedan ver en YouTube el video. ¿Listo? Sim, doutor. Quantas perguntas vão nascer? No tengo idea, estamos a 11, su examen, si mal no recuerdo, es el 26. Recién, entonces, la semana siguiente voy a realizar recién el examen, no tengo todavía ni qué preguntas ni la modalidad, pero sí, seguro que va a haber de todo, complementación, historias clínicas y selección múltiple. ¿Está bien? No se compliquen, el examen es fácil, pero no estudien de exámenes pasados, no les van a ayudar a nada porque ha cambiado todo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, doutor. Ok. Bien, jóvenes, buenas noches, descansen, buen fin de semana, estudien para sus exámenes y suerte. Nos Gracias, vemos. doctor. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, doctor.